Bienvenidos al canal de Tula la Garza y voy a elaborar la marca de agua que he estado utilizando para todos mis videos de Soy Voluntario Cephodi. Entonces, bueno, comenzamos. Al realizar técnica de acuarela es importante conocer el tipo de papel que estarías utilizando. Dado que si utilizas un papel no muy recomendable, tu papel puede arrugarse y entonces podría hacerse feo y bueno, entonces no luciría como te gustaría que fuese. El papel que te voy a recomendar viene siendo papel de 300 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que sería un papel grueso donde no te estaría pasando este tipo de cosas y es más fácil el poder manipular la acuarela. La marca Canson, la verdad es de que es muy buena, la he utilizado para distintas técnicas y bueno, este viene siendo un específico para acuarelas y la verdad es de que es bastante bueno, el papel es grueso y bueno, se los recomiendo mucho. En la descripción les voy a dejar el link donde pueden conseguir este blog. Es importante conocer el diverso material que puedes utilizar para las acuarelas. Existen acuarelas que son las de pastilla, que todo el mundo suele conocer y que son más comunes para utilizar. Y también están las acuarelas en tubo. Este tipo de acuarelas la verdad es de que vienen siendo exactamente lo mismo. El detalle es de que, bueno, su funcionalidad viene siendo diferente. Para utilizar este tipo de acuarelas es necesario tener un godete precisamente para depositar todos los colores que llegues a utilizar. En cambio, si utilizas las acuarelas de pastilla, esto ya no es necesario y únicamente estarías depositando las gotas de agua que son necesarias para poder hacer uso del color que desees. Otra recomendación que les estaría haciendo vendría siendo el uso de los pinceles. Se recomienda para las acuarelas usar los pinceles circulares. ¿Qué quiere decir esto? De que estaríamos utilizando un pincel como este, que viene siendo, bueno, esta parte pues circular y este, bueno, la diferencia es de que viene siendo plano. Entonces, bueno, se recomienda más el que sean circulares porque viene siendo mucho más fácil la parte del uso que los planos. A decir verdad, personalmente utilizo los planos o inclusive, bueno, porque es el pincel más grande que tengo. Pero utilizo los planos para la parte del relleno o el fondo que se llega a utilizar. Para cosas ya más detalladas vengo utilizando los circulares porque sí es muchísimo más fácil su manejo. Hay que recordar que existen distintos tamaños de pinceles, tanto planos como circulares. Y bueno, este es un paquetito que les podría recomendar, donde te incluye distintos tipos de pinceles, ya sean planos o circulares, e inclusive con distinto tipo de cerdas. Ay, una disculpa, los pinceles son pinceles redondos, no circulares. Procederemos a una explicación básica que es necesario que todos sepan este tipo de cosas. Bueno, principalmente cuando vas a trabajar en acuarela, lo más recomendable es de que utilices cinta en las esquinas de tu lienzo para que este no se te vaya a mover o inclusive, bueno, de que vayas a hacer algún movimiento donde al final se termine corriendo la pintura, bueno, el agua que estés utilizando para tu acuarela. Les recomiendo la cinta azul o cinta masking tape, que viene siendo la que es color carnita, y esto es porque esta no jale el papel y bueno, es una cinta mucho más delicada para el papel que llegues a utilizar. Bueno, voy a mencionar 3 técnicas que se utilizan en la acuarela y bueno, para ello les voy a mostrar con ejemplos. Nada más permítanme un momento, preparo mi material. Antes de explicar las técnicas, es importante que contigo tengas también ya sea un papel toalla o bueno, servitoallas como suelen conocerlas, o si no, inclusive un trapito el que puedas ensuciar para poder hacer la limpieza de tu pincel, porque inclusive les voy a enseñar cómo es que debe ser la limpieza del pincel que estés utilizando. Bueno, la primera técnica que les voy a enseñar es la técnica en seco.
Viene siendo una técnica donde no introduces tanta agua y bueno, viene siendo tu pincel más cargado del color que estés utilizando. Para esto, bueno, cabe mencionar que ya sea que estés utilizando pastillas o los tubitos de acuarela, es importante de que siempre deposites la misma cantidad de agua. Siempre bueno, por ejemplo, si viene siendo la de tubo, siempre es una gota de pintura y 2 de agua. En cambio, si viene siendo en pastilla, bueno, únicamente depositar 2 gotas de agua. Entonces, bueno, te recomiendo tener un gotero para que vayas depositando el agua ya sea en el godete o en la pastilla. Para eso también te voy a recomendar tener un frasquito con agua. Vamos a utilizar este verde que no lo he utilizado. Dos gotas. Excelente. Voy a utilizar este pincel. Ya tenemos nuestro pincel y nuestra técnica en seco viene siendo así. Donde, bueno, en cierta manera el color se ve muy cargado. Y donde pueden ver, viene siendo muy cargado. Y bueno, se nota muy poca agua. No sé, por ejemplo, hagamos una hojita. Bueno, no soy muy buena dibujando, una disculpa. Excelente. Y bueno, esta viene siendo nuestra técnica en seco. Nuestra segunda técnica viene siendo sobre mojado. ¿Ok? Y bueno, en esta vamos a realizar un pequeño cuadro. Un poquito más. Ahí más o menos. Y bueno, lo que vamos a realizar en este viene siendo de que se aplica agua y después la pintura. Entonces, ¿cómo estaríamos realizando esto? Bueno, aquí vamos con la parte de la limpieza de nuestro pincel. Entonces, bueno, les muestro. El pincel, creo que la mayoría está acostumbrado que cuando hacen pintura de acuarela, pues meten el pincel y lo que hacen es agitarlo dentro del agua. Bueno, esta no es la manera correcta de hacer la limpieza de tu pincel. Lo correcto para limpiar tu pincel, en el trapito que tienen, que, bueno, le quito un poquito el zoom. En el trapo que van a tener con ustedes, lo que van a hacer es limpiar la pintura, la mayor cantidad de pintura que se pueda en su trapito y después depositarlo en agua y limpiarlo. Y bueno, pueden observar de que viene dejando pues más pintura verde. ¿Ok? Entonces así es como se limpia un pincel y puedes mantener así todo el tiempo tu agua limpia, no se ensucia, no es necesario estar agitando y entonces precisamente como no se ensucia, tu pincel no se termina llenando de pintura como negra. No sé si han percibido alguna vez de que precisamente toda esa mezcla de pinturas que llega a ver dentro de las cerdas del pincel termina siendo, ni siquiera se ve el color que estamos seleccionando, se ve un color gris sucio. Entonces, bueno, esta viene siendo la forma correcta en la que tú puedes hacer inclusive, bueno, los cambios de color si solo tuvieras un pincel. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en el sobre mojado va a ser tomar agua y recorrerla. Vamos a depositar agua dentro de nuestro cuadrito y posteriormente es el color. Y así es como se ve el sobre mojado. Es donde, bueno, el color lo puedes ver más clarito que lo que viene siendo sobre seco. Vamos a pasar a nuestra tercera técnica. Y nuestra tercera técnica viene siendo el difuminado, que viene siendo una mezcla de estas dos primeras técnicas que les he enseñado. Aquí le pongo la tercera, que es el
difuminado. Lo que vamos a hacer en esta, bueno, para esto voy a trazar un pequeño ovalito, como una gota de agua más o menos. Bueno, es como si fuera un pétalo. De acuerdo, vamos a utilizar el mismo color. Ustedes pueden utilizar para esta práctica, pueden utilizar el color que ustedes deseen. Y bueno, lo que vamos a hacer es nuestro pincel. Bueno, si tu pastilla ya se secó o inclusive si ya se te acabó tu pintura acuarela de tubito, entonces puedes depositar más y bueno, le pones las gotas correspondientes. Recuerda, una gota de pintura y 2 gotas de agua. Y bueno, lo que vamos a hacer para la parte del difuminado, la base la vamos a hacer en seco. Para esto recuerden, realmente el trabajar con acuarela es muy delicado porque a veces se queda marcado pues tu pincel. Y bueno, vamos a seguir así. Y no sé si notan de que aquí estaba muy fuerte y ya se empezó a aclarar. Y bueno, lo que vamos a proseguir para poder seguir corriendo el color es mojar un poco nuestro pincel y seguir. Y entonces el agua que estemos depositando nos va a ayudar a jalar el color y entonces va a crear el efecto sobre mojado. De la misma manera, independientemente de que hayamos puesto primero la pintura y después el agua nos va a ayudar para poder recorrer el color y entre más agua pongas, más claro se va a hacer el color que tengas. Y bueno, esta viene siendo la técnica del difuminado. Siempre se aplica de más oscuro hacia el más claro, precisamente por el apoyo que te va a estar dando el agua hacia la parte más clara que desees. Y bueno, si ustedes quisieran trabajar algún otro tipo de difuminado, lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si lo quisieran horizontal, pueden hacer exactamente lo mismo. Toman su pincel, pasan por su pastilla, y se lo voy a poner aquí. Y por ejemplo, aquí empieza más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y bueno, pueden ver de que se va aclarando. Y ahora, si llego a depositar agua, este color se va a hacer mucho más claro. Bueno, se nos va a expandir, pero miren cómo ya aclaró más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en lo que nos apoya el agua. Y por eso es importante el poder mantener el agua limpia para que tus dibujos de acuarela salgan perfectamente bien. Si tú llegas a dejar a que tu acuarela seque y posteriormente quisieras de que fuese un color mucho más claro, tú lo puedes realizar depositando agua posteriormente. Y bueno, la parte que les comentaba de que es importante el tipo de papel que utilizas para tu acuarela, bueno, este tipo de papel viene siendo el mismo que les mencionaba, de 300 gramos. Y bueno, no sé si se alcanza a ver en la cámara de que únicamente está un poquito más alzado de donde apliqué la acuarela, por ejemplo en el sobremojado por el agua, y también un poco sobre el difuminado. Y les voy a enseñar la parte de atrás. En la parte de atrás, bueno, sí se ve aquí un poquito la parte del doblez. Y bueno, acá precisamente, bueno, de que se hundió un poco por el agua. Pero esto es lo importante con este tipo de papel. No se te va a hacer todo corrugado precisamente pues porque no es un papel delgado y no se va a prestar a ello. Por ejemplo, y se me olvidaba decirles,
Si ustedes llegan a tener, si ustedes tienen un pincel de agua, también les puede ayudar para hacer, para difuminar o inclusive, bueno, para hacer los rellenos o un sobremojado de las pinturas que lleguen a realizar. La verdad es de que es muy útil. A mí me ha ayudado muchísimo en varias cosas que he realizado. Entonces, bueno, es muy, muy recomendable.